Bien, aquí dice, ¿por qué el mantenimiento de niveles de glucemia elevada predispone a la formación de la placa de ateroma? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando persisten niveles aumentados de glucosa en sangre, ¿cierto? O sea, cuando persiste un aumento de la glucemia, tenemos entonces mucha glucosa en sangre, ¿cierto? Este aumento de glucosa en sangre va a tener una acción perjudicial sobre las proteínas porque va a causar glicosilación de las proteínas, ¿bien? Y en sangre encontramos proteínas que están presentes, por ejemplo, en las lipoproteínas, que son las moléculas que transportan los lípidos en sangre. Entre ellas encontramos a la LDL, ¿bien? Porque la LDL es la lipoproteína que sabemos transporta principalmente colesterol en sangre, ¿bien? Y ella es la que tiene la mayor vida media, o sea, ella es la que perdura más tiempo en sangre, ella es la que circula más tiempo en sangre. Entonces, como ella se encuentra mucho tiempo en sangre, es muy probable que ella se vea afectada por el mantenimiento de estos niveles aumentados de glucosa en sangre. Bien, ¿por qué se ve perjudicada? Porque sabemos que esta LDL en su estructura, ella es una lipoproteína, entonces ella tiene una parte proteica, bien, que es la B100, que es la ApoB100, ¿cierto? Y tiene una parte lipídica, que es la que ella lleva en su interior el colesterol, bien, que es el lípido que ella transporta. Ahora, ¿qué ocurre? Normalmente los tejidos, vamos a ver acá, normalmente los tejidos, bien, las células tienen acá un receptor para ApoB100, bien, el receptor B100. A través de ese receptor B100 es como las células entonces captan colesterol desde la sangre, ¿cierto? Porque ellas reconocen esta B100, esta proteína que se encuentra en la LDL, y de esa manera entonces captan la LDL y la LDL ingresa a las células, o sea, el colesterol ingresa a las células. Esto ocurre normalmente, bien, pero ¿qué pasa? En presencia de esta glucosa que perdura mucho tiempo en sangre, esa glucosa causa una modificación acá en esta proteína. Resultado de esa modificación, ¿qué es lo que ocurre? La LDL se va a encontrar glicosilada. ¿Esto qué significa? Que la LDL acá, que ya transporta colesterol, ahora la B100 va a tener una estructura así. Bien, porque esta es una B100 que fue modificada, que fue glicosilada, o sea que tiene unidad glucosa, bien, y esta lipoproteína modificada, ella no es reconocida por los receptores para B100, bien, porque el receptor para B100 reconoce es esta estructura, bien, pero como esa estructura fue modificada a causa de la glucosa, bien, entonces esta B100 no puede ser reconocida por el receptor B100 presente en los tejidos periféricos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esta LDL perdura mucho más tiempo en sangre, y como perdura mucho tiempo en sangre, bien, ella puede entonces realizar unos intercambios con las otras lipoproteínas. Bien, ¿a qué me refiero? A que esta LDL modificada por la glucosa, por glicosilación, bien, ella puede chocar, bien, ellas chocan entre sí. Bueno, vamos a dibujarla más grande, acá mayor, porque este es el kilomicrón, bien, el kilomicrón es una lipoproteína de mayor tamaño, y acá vamos a tener a la VLDL. Bien, sabemos que estas son lipoproteínas que transportan principalmente triacilglicéridos, ¿cierto? Que transportan triglicéridos. Bien, entonces, estas lipoproteínas al chocar con las LDL modificadas que no pueden ser reconocidas por sus receptores, o sea que ellas están circulando y circulando, dando vueltas en sangre porque nadie las reconoce, no pueden ser captadas, entonces acá ocurre un intercambio, ¿bien? Acá hay un intercambio de lípidos, entonces la LDL puede intercambiar colesterol y recibe del kilomicrón triacilglicéridos. Asimismo, ocurre con la VLDL, ocurre un intercambio entre colesterol y triglicéridos, ¿bien? Resultado entonces de esos intercambios, ¿qué ocurre? Vamos a obtener una LDL que va a estar modificada no solamente en su estructura proteica, ¿cierto? Porque ya esta B100 fue modificada por la glucosa. Bien,
Además de eso, esa LDL va a estar modificada en su composición. ¿Por qué? Porque ella, además de tener colesterol, que es lo que normalmente transporta, ahora va a tener acá en su interior triacilglicéridos, ¿bien? Y esto no es normal, ¿bien? Porque la presencia de triglicéridos en las LDL solamente ocurre en situaciones patológicas, ¿bien? ¿Debido a qué? Debido a esta glicosilación. ¿Por qué? Por el aumento de glucosa en sangre que modificó a la ApoB100. Bien, ¿qué ocurre entonces en consecuencia de esto? Esto va a traer una consecuencia que es que cuando esta LDL modificada, tanto en su parte proteica como en su parte lipídica, esté circulando a nivel hepático, bien, a nivel hepático vamos a tener la presencia de una enzima que se llama lipasa hepática, bien. Esta lipasa hepática, recuerden que es una enzima que no necesita de cofactores, entonces ella se encuentra activa. ¿Y cuál es su función? Como toda lipasa, ella lo que hace es que hidroliza triacilglicéridos y los convierte en ácidos grasos y glicerol, ¿cierto? Bien, resultado entonces de la hidrólisis de esos triglicéridos que estaban dentro de esta LDL modificada, pues esta LDL se va a convertir acá en una LDL que va a tener un tamaño menor, bien, porque ya perdió triacilglicéridos, ella entonces quedó solamente con colesterol nuevamente y tiene acá modificada su B100, ¿cierto? Sigue glicosilada. Bien. Esta LDL pequeña que está modificada en su estructura, bien, es la que se conoce como small LDL, bien, o LDL pequeña. ¿Y cuál es el problema de esta LDL pequeña, que es una lipoproteína patológica? Esta no es una lipoproteína normal, bien. La lipoproteína normal es esta aquí, la LDL. ¿Sí? LDL, esta es la lipoproteína normal que transporta colesterol en sangre y que tiene su ApoB100. En cambio, esta es una LDL que tiene un menor tamaño, si hay un menor volumen y que tiene su ApoB100 modificada, ¿bien? Es patológica, ¿por qué? Porque debido a su pequeño tamaño, esta LDL, vamos a continuar. Vamos a continuar así la historia, ¿bien? Esa LDL, ¿qué pasa? Ella es capaz de atravesar la pared o el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos un vaso sanguíneo, ¿cierto? En este vaso sanguíneo pues están las células endoteliales que se encuentran en la pared del vaso sanguíneo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Esta LDL pequeña, ella es capaz de atravesar el endotelio, ¿sí? Porque a veces estas células endoteliales pueden tener como pequeñas lesiones, microlesiones, bien, que están ocurriendo continuamente con la circulación sanguínea, pero continuamente esas lesiones pues se están reparando. Pero ¿qué pasa? Estas LDLs, small LDLs, aprovechan esas pequeñas lesiones de las células endoteliales para atravesar la pared del vaso sanguíneo. Y cuando atraviesan la pared del vaso sanguíneo, pues comienzan a acumularse o comienzan a depositarse acá a nivel de la túnica íntima del vaso sanguíneo, ¿bien? Entonces, eso significa que acá se comienza a acumular colesterol, ¿bien? ¿Y qué ocurre? Entonces, debido a la presencia de estas moléculas, bien, debido a la presencia de estas moléculas de colesterol, pues acá van a venir a participar células de la respuesta inmunitaria, ¿cierto? Va a venir a participar nuestro querido macrófago, que va a reconocer a través de los receptores Scavenger a estas moléculas que son extrañas, bien, porque no deben estar en este lugar, porque acá en la pared del vaso sanguíneo lo que deben estar son células endoteliales, células musculares lisas, tejido conectivo, bien, que son los componentes normales del vaso sanguíneo. Como las moléculas de colesterol son componentes anormales, entonces los macrófagos reconocen a estas moléculas como extrañas y comienzan a fagocitarlas, ¿bien? Y al fagocitarlas, entonces el macrófago se llena de colesterol en su interior y se convierte en lo que se llama como una célula espumosa o célula grasosa, ¿bien? Y a partir de acá, entonces se va desencadenando toda una respuesta inflamatoria debido a la continua presencia de ese colesterol LDL, de esas small LDLs en la pared del vaso sanguíneo, ¿bien?
¿Por qué? Porque recuerden que estas small LDLs no son metabolizadas, ellas no son captadas por los tejidos, ¿cierto? No son captadas acá por los tejidos. Entonces, continuamente todas las LDLs que se producen en nuestro cuerpo, que son glicosiladas, ellas van a ir a depositarse en la pared del vaso sanguíneo. Y esto va a desencadenar ¿qué? Va a desencadenar una respuesta inflamatoria, entonces la pared del vaso sanguíneo comienza aquí a protuir, ¿sí? Bien, porque acá se forma un edema, bien, resultado de esa respuesta inflamatoria. Entonces, esta respuesta inflamatoria, esa protusión, esto es lo que se conoce como placa de ateroma. Bien, esta es la famosa placa de ateroma. Esa placa de ateroma, ¿qué es lo que tiene en su interior? Tiene en su interior moléculas de colesterol, tiene en su interior macrófagos, tiene en su interior células espumosas, tiene en su interior todas las células de la respuesta inflamatoria. Bien. Entonces, esa placa de ateroma es la que obstruye la luz del vaso sanguíneo, y si esa placa de ateroma pues sigue creciendo, creciendo y creciendo, puede obstruir totalmente la luz. Por ejemplo, acá puede obstruir totalmente la luz. ¿Y qué ocurre? Entonces, si obstruye totalmente la luz, las células que van a estar irrigadas de esta otra parte, pues van a perder el aporte de oxígeno y nutrientes a través de la sangre. Entonces, este tejido que está aquí va a sufrir una isquemia, bien, va a sufrir una muerte celular, bien. Entonces, ¿cuál va a ser entonces la relación? Bien, quien la pregunta acá nos decía, ¿cuál es la relación entonces entre la formación de la placa de ateroma, esto que mencionamos aquí, y el mantenimiento de niveles de glucemia elevada? O sea, ¿qué es lo que está conectando placa de ateroma y glucosa elevada en sangre? ¿Cuál es la conexión entre estas dos situaciones? Bien, la conexión es esta aquí, la small LDL. Bien, la small LDL, ¿por qué? Porque los niveles aumentados de glucosa en sangre continuamente predisponen a la formación de lipoproteínas patológicas, o sea, predisponen a la formación de small LDLs que van a depositarse a la pared del vaso sanguíneo, dando lugar a la formación de una placa de ateroma.